muchas veces podemos decir, yo conozco de Jesús, yo he escuchado de Jesús. Y algo que me llama la atención de Job, que fue un hombre que dice la palabra que era un hombre recto y temeroso delante de Dios. Y Job pasó por muchas dificultades. Fue un hombre que sufrió, pero vio el poder de Dios manifestado en su vida. Y Job capítulo 42, versículo 5 dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Fíjate qué diferencia es haber escuchado de Dios y haber visto a Dios, haber experimentado de Dios, haber conocido, haber tenido una relación personal con Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere llevar. Que no tan solo hayamos escuchado de Dios, que no tan solo hayamos escuchado de Él, sino que tengamos un encuentro personal con su Hijo Jesucristo. Que podamos tener un encuentro con Jesús, que es el que nos lleva al Padre, para tener esa relación que Dios quiere tener con nosotros. ¿La que sigue? Y una pregunta también es, respondiendo al llamado de Dios. Qué importante responder al llamado de Dios para nuestras vidas. Juan capítulo 3, versículo 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esto es algo que nos habla del amor de Dios. Esto es, podemos ver, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Cómo Dios amó a la humanidad para entregar a su Hijo por amor por ti y por mí. Y Dios no viene a condenarnos, Él viene a rescatarnos. Dios no viene a juzgarnos, Él viene a limpiarnos. Dios quiere restaurar nuestras vidas. La voluntad de Dios es cambiarnos de la manera en que estamos viviendo antes de que le conozcamos, para tener un encuentro con Él, para que le conozcamos y podamos decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, pero ahora te conozco, pero ahora tengo una relación personal contigo. Y por eso Jesucristo vino al mundo. Y de eso se trata esta serie de resucitados, del propósito de Dios para nuestras vidas. Dios entregó lo más valioso, que fue a su Hijo. Yo creo que no hay algo más valioso que nuestros hijos. Y Dios entregó lo más valioso, entregó a su Hijo Jesucristo. Y Él entregó lo que más amaba, por amor a ti y por mí. Y una pregunta es, ¿cómo tú y yo le respondemos a ese amor que Él nos da? ¿Cómo tú y yo respondemos a lo que Él ha hecho por nosotros? Y qué importante es responderle como Él quiere. El estar dispuesto a decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y el primer paso es, ¿qué es lo que pasa cuando me encuentro con la cruz de Cristo? Este mes estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, que fue un evento que cambió la historia de la humanidad, que se dice antes de Cristo y después de Jesucristo. Fue un evento histórico que ha marcado la humanidad. Y la cruz, en la cruz cuando podemos entender qué sucedió, ¿qué es lo que pasa cuando me encuentro con la cruz de Cristo? La cruz es un lugar de redención. Ese lugar es un lugar de redención. Cuando tú y yo venimos a la cruz de Cristo, podemos ser redimidos. ¿Y qué significa redimido? Significa rescatar, recuperar, librar por el pago de un rescate. Eso significa ser redimidos, liberar de la cautividad o de la esclavitud. Dios tuvo que enviar a su Hijo para rescatarnos. Cuando estaba en el huerto del Edén
Y Adán y Eva desobedecieron a Dios y tomaron del fruto y se quisieron hacer semejantes a Dios. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado es lo que nos separa de Dios. Y en la antigüedad, antes de la venida de Jesucristo, tenían que sacrificar a un cordero para poder quitar y cubrir el pecado del pueblo. Dice la palabra de Dios que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo tuvo que venir para rescatarnos de las obras de las tinieblas y traernos a su luz admirable. Pero ¿sabes qué? Ese pago, redención significa librar por el pago de un rescate. Tú y yo fuimos rescatados de las manos de Satanás para traernos al reino de Dios, para traernos a restaurarnos, para traernos a la familia de Dios. Pero el pago que pagó Jesucristo fue un pago muy alto. Fue su sangre, fue su vida. Dice la palabra de Dios que no hay un amor más grande que aquel que da su vida por uno. Y cuando tú y yo entendemos lo que hizo Jesucristo por ti y por mí, nuestras vidas son cambiadas. Cuando tú y yo entendemos el significado de la cruz, que Él vino a redimirme, Él vino a rescatar mi vida. Me imagino personas que han estado en la guerra y han sido capturados por el enemigo, cuando han estado en guerra. Y viene el ejército y viene y lo rescata. ¿Cómo se sienten estas personas que antes estaban cautivadas? Estaban cautivas, estaban en prisión y fueron rescatadas y pueden regresar nuevamente a su origen, pueden regresar nuevamente a su país. Y tú y yo, dice que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él. Tú y yo hemos sido hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y Él nos vino a restaurar, vino a rescatarnos. Y ahora podemos estar gozosos por lo que Él ha hecho por mí. No es algo que yo mereciera, sino es por su gracia. Y es por su misericordia. La que sigue, en 1 de Pedro capítulo 18, versículo 19 dice: pues Dios nos ha rescatado de la vida sin sentido que heredaste de vuestros antepasados. Y sabéis muy bien que el costo de este rescate no se pagó con bienes corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el pago del rescate, ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Decimos: gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste por mí. Gracias por el rescate, porque tú rescataste mi vida. Y ahora mi vida, como dice, nos rescató de una vida sin sentido. Yo antes de conocer a Jesucristo tenía una vida sin sentido, una vida sin propósito. Antes de que conociéramos de Cristo, nuestras vidas eran un desastre. No nos satisfacíamos con nada. ¿Sabes que en el corazón, decía Blas Pascal, un científico, un matemático, decía que en el corazón del hombre tiene la forma que puede ser solamente saciada por Dios. Y el hombre trata de saciarse, trata de saciar su alma, su ser con muchas cosas, con la riqueza, con los bienes materiales, con tantas cosas. Pero si tú y yo no conocemos de Jesucristo, nada nos va a saciar. El mundo nos quiere ofrecer muchas cosas, pero el único que puede saciar nuestra vida y darnos sentido a nuestra vida es Jesucristo. Y para eso vino Jesús, para rescatarnos de una vida sin sentido y poder darnos propósito. ¿Sabes que tú tienes propósito en las manos de Dios? Dice que desde antes de la formación del mundo, Él ya nos había contemplado. Él ya te había escogido. Él tiene un propósito para tu vida. Pero para conocer ese propósito,
tenemos que conocer más de Dios. Tenemos que buscarle. Tenemos que decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Y cuando tú y yo le buscamos a Él, Él va abriendo camino. Él va abriendo sendas. Y algo que yo he experimentado en mi vida es como Él va abriendo camino. Yo soy de la ciudad de Monterrey, antiguamente vivía allá, pero Dios nos dio una visión a mí y a mi esposa de venir al sur de México, que Dios que podíamos bendecir y servir aquí en el sur de México. Y Dios fue abriendo puertas para que viniéramos a la ciudad de Puebla hace aproximadamente 12 años. Y es algo que decimos, gracias Señor, porque eres tú el que vas abriendo puertas, eres tú el que, y por gracia y misericordia, doy gracias a la confianza de nuestros pastores que podamos estar aquí. Yo soy solamente un congregante más, pero lo que Dios hace no es por uno, sino es por lo que Él hace en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros tiene un propósito. Y lo importante es decir, Señor, yo quiero alcanzar ese propósito. Yo no quiero tener una vida sin sentido. Yo quiero tener una vida en la cual pueda alcanzar lo que tú tienes para mí. Y cada vez el Señor nos quiere llevar, dice, que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Él nos quiere que tú y yo podamos ser más como Jesucristo, que podamos reflejarle más a Él. Y cuando le reflejamos, entonces podemos llevar a otras personas a Jesús. La que sigue. Juan capítulo 19, versículo 25. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Puedes poner la imagen de la cruz? Y imagínate cuando estaba Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice en Juan capítulo 19, versículo 25, estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y estaban estas mujeres que habían conocido de Jesucristo. Y quiero hablar un poquito de María Magdalena. María Magdalena, en Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 2, dice, después de esto Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas, proclamando y anunciando el reino de Dios, y le acompañaban los 12 apóstoles y algunas mujeres que él había librado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María, la llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Imagínate la vida de María Magdalena, una persona que había sufrido, que había estado bajo la opresión de Satanás. Dice que Jesús la liberó de 7 demonios. Y antes de que conociera de Jesús, estaba viviendo una vida totalmente desesperada. Estaba en atadura, había estado en atadura por el enemigo por mucho tiempo. Y el mal estaba trabajando en su vida para destruirla. Y no sé si a lo mejor te puedes identificar que a veces tú y yo estamos pasando por adversidades y el enemigo quiere oprimir nuestras vidas. El enemigo quiere sofocar y quiere que no avancemos y alcancemos el propósito de Dios. Y me imagino cómo estaba María Magdalena sufriendo. Estaba pasando adversidades, estaba pasando por una desesperación terrible. Estaba totalmente destruida emocionalmente y espiritualmente. Estaba en una situación sin esperanza. Y no sé si te puedes identificar con ella. A veces nos podemos sentir de esa manera. Pero cuando María Magdalena tuvo un encuentro con Jesucristo, Jesucristo la liberó, la rescató, la cambió. De tal manera que María Magdalena no fue la misma. Fue una persona que ahora buscaba a Jesús. Posiblemente antes había oído de Jesús y sabía que Jesús hacía milagros, sabía que Jesús,
Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús y Jesús la rescató, la liberó de esa cautividad que el enemigo tenía, su vida cambió. Y ahora estaba con Jesús. Ahora buscaba caminar con Jesús. Inclusive en la cruz era una de las mujeres junto con su madre que estaba en la cruz con Jesús. Su vida fue transformada. María Magdalena fue la primera persona a la cual se le apareció el Señor Jesucristo. Una mujer que había sido totalmente tomada por el enemigo, pero cuando Jesucristo la rescató, Jesús se le apareció en la resurrección. Y eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Él quiere mostrarse, Él quiere revelarse aún más. No sé en qué situación te puedas encontrar, no sé en qué adversidad, qué problema, qué cosas el enemigo ha hecho en tu vida, pero algo que te puedo decir, cuando tú tienes un encuentro con Jesucristo, tu vida es diferente. El enemigo te puede rescatar de esa situación y podemos venir a la cruz y el Señor se revela a nosotros. Y vamos a ver el video número 1. No sé si podamos pasar el video número 1, por favor. Why did you run from us? Instinct. I've seen you before. My other life. At Yeshua's death, you were there, beside his mother. Was she also the woman with you at his tomb? If you knew what happened there, all cares would cease. Enlighten me, then. It's beyond us. Spare me the riddles and zealot babble. Where did you take Yeshua? He's right here. Is he a goblin? A sprite? Alive again somehow? Open your heart and see. I see delusion. To keep a crusade alive. I could have what I want. Pulled from you, put you to death like that. It doesn't matter. A martyr. No, Then give me the others and I'll grant you freedom. I'm already free. Show me the Messiah. Alive or dead. And show me those who follow him. You look for something you'll never find, Tribune. You look for the wrong thing. Y aquí podemos ver a una mujer que caminó con Jesús. Una mujer que su vida fue transformada. Que podía decir, Jesús está conmigo. Podía decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es lo que Dios nos quiere llevar. A que tengamos un encuentro personal con Jesucristo. Un encuentro que cambie radicalmente nuestra manera de vivir. Me imagino cómo los discípulos, cuando Jesús falleció, estaban todos temerosos y tenían temor de que fueran también perseguidos y asesinados como su maestro. Pero cuando Jesús se reveló a ellos y se mostró con ellos, su vida cambió. Y dice, ahora pudieron ellos salir a compartir, pudieron salir a predicar y tenían la autoridad que les había delegado Jesucristo. Fue una vida que cambió radicalmente. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos en nuestras vidas. ¿Puedes pasar a la siguiente? Pablo describe el trabajo de Cristo en Hechos capítulo 26, versículo 18. Dice, te mando a ellos para que les abra los ojos y no anden más en la oscuridad, sino en la luz,
para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, y para que creyendo en mí reciban el perdón de los pecados y una herencia entre el pueblo santo de Dios. ¿Puedes poner nuevamente la imagen de la cruz? Y dice que Dios mandó a Jesucristo para que abriera nuestros ojos, para que abra los ojos y no anden más en la oscuridad. Antes que tú y yo tuviéramos un encuentro con Jesucristo, me imagino que espiritualmente estábamos totalmente cegados. No podíamos discernir entre lo bueno y lo malo. Si hacíamos algo, ¿y por qué lo haces? Pues porque todo el mundo lo hace. ¿Cuál es el problema? No teníamos ese discernimiento para decir, yo voy a rechazar esto porque sé que eso no le agrada. Y Dios quitó esa venda para traernos de la luz a su luz admirable. Y la cruz, cuando tú y yo venimos a la cruz de Cristo, la cruz es un lugar de intercambio. Tú y yo nos presentamos a la cruz y el Señor quita nuestras tinieblas, nos pasa de las tinieblas y nos lleva a su luz admirable. Pasamos de la debilidad, Él toma nuestra debilidad y Él intercambia mi debilidad por su fortaleza. Dice el apóstol Pablo, dice que cuando yo soy débil es cuando entonces soy fuerte. ¿Y sabes por qué somos fuertes en nuestra debilidad? Porque reconocemos que necesitamos de Dios. Cuando tú y yo reconocemos que le necesitamos, decimos, Señor, yo no puedo solo. Señor, yo sé que te necesito. Yo sé que y puedo venir a la cruz de Cristo y es el lugar de intercambio y yo le entrego mi debilidad. Reconozco que le necesito y Él me da de su fortaleza. Y entonces puedo decir que es por gracia y por misericordia suya y puedo alcanzar lo que Él tiene para mí. Pasamos de la culpabilidad a la gracia. ¿Sabes qué es lo que el enemigo siempre quiere venir a hacer? Quiere venir a traer que tú y yo nos sintamos culpables. Y nos dice, acuérdate en el año de 1970 y tanto, 1900, híjole, y quiere traer eso que hicimos mal. Y que tú y yo nos sintamos mal. Para decir, ¿cómo quieres que Dios te use? ¿A poco no te acuerdas lo que hiciste ayer? ¿A poco no te acuerdas? Y empezamos a sentir culpabilidad. Pero cuando tú y yo venimos a la cruz de Cristo y le decimos, Señor, perdóname. Señor, la regué. Reconozco que te fallé, he errado. Él toma mi culpabilidad y me ofrece su perdón. Él me brinda su perdón. Lo que hizo en la cruz, Jesús vino a darme de su perdón. A quitar esa culpa, a quitar ese pecado y brindarme su perdón. La cruz es un lugar de intercambio. Pasamos del fracaso a la esperanza, pasamos de la derrota a la victoria. Cuando tú y yo vamos a la cruz, podemos ofrecer y decir, Señor, toma mi fracaso. Y Él toma nuestro fracaso y lo convierte en una victoria, lo convierte en una fortaleza. En Romanos dice que todas las cosas le suceden para bien para aquellos que aman a Dios. Y cuando tú y yo venimos a la cruz y digo, Señor, muéstrame, ¿qué quieres que yo aprenda de esta situación? Y el Señor nos revela y nos fortalece. De cada situación, Dios lo transforma en bendición. Cuando tú y yo reconocemos y venimos a la cruz y decimos, Señor, cambia esta situación. Y el Señor lo hace, pero tenemos que ir a ese lugar de intercambio. ¿La que sigue? ¿Qué es lo que pasa cuando me encuentro con la cruz de Cristo? La cruz es un lugar de relación. La cruz es un lugar, número uno, de redención. Él vino a rescatar
y podemos tener ese intercambio, pero también la cruz es un lugar de relación. Por más que tú y yo queramos llegar a Dios por nuestros esfuerzos, por nuestros méritos, por nuestras buenas obras, no podemos llegar a Dios. La ley estaba muy clara, que el que infringiera tan solo un mandamiento de la ley, ya había infringido todos. Y por más que el hombre se esforzaba por llegar a Dios y tener una relación con Él, no podía. Debido a que el pecado, Dios es santo y lo que separa a Dios del hombre es el pecado. Entonces por eso tuvo que venir Jesucristo. Y aquí podemos ver Jesús, dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús es el camino para que tú y yo podamos llegar a Dios. Para que tú y yo tengamos una relación con Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo podemos conocer y podemos experimentar más de Dios. Jesús es ese camino que nos lleva al Padre, que nos lleva a Dios Padre. Y qué importante es decir, gracias Jesús por lo que tú hiciste. Gracias a ti, gracias por lo que tú hiciste en la cruz. La cruz es un lugar de relación que me lleva a conocer mejor a Dios. La que sigue. Y podemos ver en esta imagen cómo la cruz es ese puente para tener esa relación personal con Dios. Y una pregunta es, ¿conocemos de Dios? Y para conocer más de Dios, necesitamos de Jesucristo. Necesitamos conocer a Jesucristo, porque Jesucristo nos lleva a conocer al Padre. Es ese puente, es ese camino para que tú y yo le podamos conocer. Y primeramente Dios quiere que tengamos una relación con Dios. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Dios es amor. Y cuando tú y yo tenemos esa relación con Dios, Dios nos da de su amor para que entonces las relaciones con los demás sean mejor. Y una pregunta es, ¿cómo es la relación con nuestros semejantes? ¿Cómo te llevas con tu esposa? ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Cómo te llevas con tus padres? ¿Cuál es la relación que tienes con los que te conocen? ¿Cuál es la relación con tu vecino? Y si a veces hay relaciones rotas, muchas veces es debido a que la relación con Dios no ha sido todavía, no tenemos una correcta relación. Porque si tenemos una relación primeramente bien con Dios, Él nos da de su amor para amar a los demás. Él me ofrece su perdón para que de la misma manera como Él me ha perdonado a mí, yo puedo perdonar las faltas de los demás que me han hecho. Y esa relación, podamos tener buenas relaciones. La cruz es también un lugar de relación. Primeramente con Dios, pero también con los demás. La que sigue. Juan capítulo 19, versículo 26 y 27 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Aquí podemos ver cómo Jesús sabía que ya no iba a estar. Y estaba su madre María y estaba el discípulo amado, estaba Juan. Y le estaba diciendo a Juan, le estaba diciendo, mujer, he aquí a tu hijo. Le estaba diciendo a su madre, he aquí a tu hijo. Pero de la misma manera le estaba diciendo, hijo, he aquí a tu madre. La cruz es un lugar de relación. Un lugar en el cual Dios nos quiere llevar a que tengamos relaciones correctas con otras personas. Podemos tener una relación correcta con las personas que nos rodean y también con las personas del cuerpo de Cristo. ¿Cómo te llevas con las personas que conocen de Cristo? No, es que me hizo esto y me hizo lo otro. Y todos fallamos. Nadie es perfecto. Pero si tú y yo no podemos perdonar,
Si tú y yo tenemos algo en contra de alguien y esa relación, no hay una relación como la que Dios quiere, Dios nos quiere llevar a que primeramente tengamos una relación con Él. Quiere que Él pueda brindarnos de su amor y entonces quitar cosas en nuestro corazón que han sido lastimadas. A veces nuestro corazón ha sufrido heridas, pero cuando tú y yo, cuando Dios nos da de su amor, esa herida, esa amargura, ese resentimiento que estaba en nuestro corazón es cambiado. Y entonces Dios me ayuda para restaurar esa relación con otras personas. La que sigue, al tener una relación con Él, Efesios capítulo 2, versículo 19, dice, porque ya no somos extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de los santos. Dice, cuando tú y yo tenemos una relación, ya no somos extranjeros, sino ahora pertenecemos a la familia de Dios. Dice que a todo aquel que le ha recibido, al que cree en su nombre, le ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios. Ahora tú y yo somos hijos de Dios y podemos tener una relación con nuestro Padre Celestial. Ya no somos, ya pertenecemos a la familia de Cristo. Dice, y somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora tú eres un hijo, eres una hija amada de Dios, porque le has conocido, porque le has experimentado, porque has tenido una relación personal con Él. Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 5 dice, porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros sirven para lo mismo. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. El cuerpo debe tener una perfecta relación, una perfecta armonía. ¿Te puedes imaginar que la mano le diga al cuerpo, yo quiero ir a lavarme las manos porque están sucias? Pero el pie le dice, yo quiero ir a hacer ejercicio. ¿Hay una correcta relación en el cuerpo? No. Dice que tú y yo somos un cuerpo en Cristo. Y así como el cuerpo está totalmente vinculado y relacionado los unos con los otros, porque ¿quién es la cabeza? Dice la palabra de Dios que la cabeza es Cristo. Entonces tú y yo ya no vamos a hacer lo que tú y yo queremos, sino la mano no va a hacer lo que quiere, el pie no va a hacer lo que quiere. ¿Quién va a tomar la decisión del cuerpo? La cabeza. Y cuando tú y yo somos miembros, entonces podemos obedecer, podemos hacerle caso a la cabeza que es Jesucristo. Y entonces por eso puedo tener una correcta relación. Porque entonces me voy a someter a lo que la cabeza, la mano no va a hacer lo que quiere, el pie no va a hacer lo que quiere, sino el que va a hacer lo que quiere es la cabeza. Y la cabeza va a decir, tú quieres esto, tú es, espérame, primero hacemos una cosa y luego la otra, y nos sujetamos. Y eso es poder, cuando tú y yo nos sujetamos a Jesucristo, nos ayuda para tener esa correcta relación con los demás. ¿La que sigue? ¿Qué es lo que pasa cuando me encuentro con la cruz de Cristo? La cruz es un lugar de responsabilidad. Es un lugar de redención, es un lugar de relación, pero también es un lugar de responsabilidad. Juan capítulo 26, versículo 27 dice, después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué fue lo que hizo Juan cuando Jesús le estaba diciendo, aquí está a tu madre? Pues muchas gracias, qué bueno. Dice que él la tomó y en esa misma hora la llevó a su casa. La atendió, la procuró, la cuidó, vio por ella. La cruz es un lugar de responsabilidad. Dios quiere que tú y yo podamos tener esa responsabilidad
Para Juan la cruz fue un lugar de responsabilidad. Y responsabilidad significa actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué cosas Dios nos ha dicho que quiere que le obedezcamos? Que podamos ser fiel a lo que Él nos dice. Y puedes poner en pantalla Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 2. Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 2. Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 2. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esto es responsabilidad. Primeramente, si tú y yo vemos una necesidad, que podamos restaurar a otra persona, podamos ayudar con espíritu de mansedumbre, no con juicio, no con sino como dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Digo, yo no soy superior, no porque yo no he caído ahí, no significa que sea superior. Y cuidado porque a lo mejor puedo caer. Y por eso dice que nos estimemos los unos a los otros como superiores, que los veamos a los demás como superiores a nosotros mismos, para reconocer que dependemos de Él. La que sigue, versículo 2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La cruz es un lugar de responsabilidad. Así como le estaba diciendo a Juan, procura por tu madre, Jesús nos está diciendo, sobrelleven las cargas los unos por los otros. Que en el cuerpo, si tú conoces de una necesidad, podamos ayudar, podamos bendecir. Sabemos que está pasando por una necesidad y podamos orar, podamos interceder por esa enfermedad, por esa situación. La cruz es un lugar de responsabilidad. Pero qué hermosa responsabilidad poder ser parte de lo que Dios tiene para ti. Qué hermosa responsabilidad el poder ver el poder de Dios obrando cuando tú y yo oramos. Dice la palabra que hay poder en la oración. Qué hermoso es ver el poder de Dios cuando dos o más están reunidos en su nombre. Y Dios quiere que podamos ayudarnos y apoyarnos los unos por los otros. Somos una familia en Cristo, pero para eso está la familia. Imagino en una familia que a lo mejor es bueno, imagínate varios hermanos, pero uno es muy bueno para las matemáticas, pero el otro batalla para las matemáticas. Y entonces el hermano puede ir con el otro hermano y decir, oye, pues ayúdame, voy a tener un examen. ¿Y qué crees que le va a decir el hermano? Ay, no, hombre, no tengo tiempo. ¿Qué le va a decir un hermano a su otro hermano? Claro, te ayudo, para eso estoy. Qué hermoso es que tú y yo podamos sobrellevar la carga de los unos por los otros. Primeramente nuestra familia, pero también con el cuerpo de Cristo y con las personas que conocemos. La cruz es un lugar de responsabilidad. La que sigue. Dice Lucas capítulo 14, versículo 27. Dice, y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y esta es otra responsabilidad que Dios nos da. Una es llevar la carga los unos por los otros. Pero también dice Lucas capítulo 14, versículo 27, y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y una pregunta es, ¿quieres ser discípulo de Jesús? ¿Quieres ser discípulo de Jesús? La condición, amén. ¿Quién dijo sí? Amén. ¿Y los demás? Amén. Amén. Yo quiero ser discípulo de Jesús. Pero para eso, dice, que tomemos nuestra cruz
y le sigamos. Pero ¿sabes qué? A veces tomar nuestra cruz cuesta. Tomar la cruz y seguir a Cristo no es fácil. Tomar la cruz significa morir a mi ego, morir a mi orgullo, morir a aquello que no le agrada a Dios. Pero yo tengo que someterme a Él. Yo tengo que decir, Señor, yo te voy a obedecer. Yo quiero ser fiel a ti. Yo quiero morir a esto que no te agrada. ¿Sabes qué? Dios no te juzga. Leímos que Él envió a su Hijo Jesucristo no para juzgarte, no para condenarte. Cuando estaba la mujer que había sido sorprendida en adulterio, que la trajeron para que la lapidaran. Y Jesús dijo, aquel que esté libre de pecado, aquel que no ha hecho ninguna falta, sea el primero que tome la piedra. Y cada uno fueron soltando la piedra, de los más grandes a los menores, reconociendo que habían fallado. Y cuando no hubo nadie, Jesús le dijo a la mujer, yo no te condeno. Jesús no te condena, pero le dijo a la mujer, ve y no peques más. Dios quiere que tú y yo tomemos nuestra cruz y por voluntad propia decir, yo voy a morir a mi ego, voy a morir a mi orgullo, voy a morir a aquello que no le agrada a Dios. Y cada uno de nosotros sabe esas áreas que Dios nos está llevando para que se la entreguemos en la cruz, para que tomemos la cruz y podamos llevar esas áreas y poder tomar nuestra cruz y llevarlas a la cruz de Cristo y que ahí podamos dejarlas ahí. Juan capítulo 20, versículo 21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo te envío. La cruz es un lugar de responsabilidad. Así como Dios envió a Jesucristo para compartir el amor de Dios, ahora tú y yo somos la voz de Dios. De la misma manera ahora Jesús te envía a ti y a mí para poder llevar la palabra de Dios a otras personas. Y eso es lo que Dios quiere. Sabes que a veces, recuerdo cuando era pequeño, yo creo que tendría como 4 o 5 años, mis padres me llevaron a un parque de diversiones en Estados Unidos. Y recuerdo que en esa ocasión íbamos toda la familia, pero hubo algo que me atrajo en una vitrina, y esos muñequitos de Mickey, y ahí me entretuve. Pero mis padres no se dieron cuenta y siguieron caminando. Y al poco tiempo volteé y me había perdido. Pero de buenas había uno oficial que se dio cuenta que estaba perdido y me tomó de la mano y me llevó con mi padre. Y pudo saber que él era mi padre, porque yo le reconocí. Y hoy en día el mundo nos ofrece muchas cosas. Hay muchos distractores. Tú y yo nos podemos distraer por muchas cosas que el mundo nos ofrece. ¿Y sabes qué? Nos podemos perder del camino. Nos podemos perder de lo que Dios tiene para nosotros. Pero qué importante es que haya personas que nos puedan tomar de la mano y llevarnos al Padre. Y una vez que tú y yo hemos experimentado eso, una vez que tú y yo hemos conocido del Padre, ahora tú y yo podemos hacer lo mismo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de poder ver la necesidad y tomar la mano y decir, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Sabes? Lo que tú necesitas es de Cristo. Y podemos compartir
de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y entonces podemos llevar a esa persona para que tenga una relación con el Padre. Tenga una relación perfecta con Dios. La cruz es un lugar de responsabilidad. Él quiere que tú y yo podamos compartir de lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de Él. Y antes de continuar, vamos a ver el video número 2, por favor. Who's Bartholomew? I am he. Bring him. What do you hope to win by spreading fantasy? By mine own eyes, Tribune. I walked with him. He spoke to me. It's unbelievable, but it is so. Then conjure him up. Right now. Or show me the body he must have shed like a snakeskin. God is not at my beck and call. God, Yahweh manifests himself through a crazy, poor, dead Jew. Well, so it appears. What does this rebirth mean? Eternal life. For everyone. Everyone who believes. Marvelous recruiting tool. Much better than salt. How many are you? Well, we are few for now, and our only weapon is love. Y aquí podemos ver a este discípulo que dice que caminó con Jesús, que tuvo una relación después de que Jesús nació, después de que Jesús resucitó, tuvo esa relación. Y puedes ver la facción que tenía, como una persona que tiene un encuentro, su vida es diferente. ¿Y qué pasa cuando verdaderamente entendemos el mensaje de la cruz? Cambiará nuestra manera de relacionarnos con Dios. Nuestra manera de relacionarnos con Dios va a cambiar. Tenemos una nueva confianza en Él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ahora, debido a ese amor que tenemos, nuestra manera de relacionarnos con Él cambia. A veces estamos angustiados, preocupados, pero ahora, una vez que tenemos esa relación con Él, nuestra vida cambia. Y quisiera contar una historia. Dice: el sol y el viento discutían sobre cuál de dos era más fuerte. La discusión fue larga porque ninguno de los dos quería ceder. Viendo que por el camino avanzaba un hombre, acordaron en probar sus fuerzas, desarrollándolas contra él. Vas a ver, dijo el viento, cómo con solo echarme sobre ese hombre, desgarro sus vestiduras. Y comenzó a soplar cuanto podía, pero cuanto más esfuerzos hacían, el hombre más oprimía su capa, gruñendo contra el viento, y seguía caminando. El viento encolarizado descargó lluvia y nieve, pero el hombre no se detuvo y más cerraba su capa, y comprendió el viento que no era posible arrancarle la capa. Sonrió el sol, mostrándose entre dos nubes. Recalentó la tierra, y el pobre hombre, que se regocijaba con aquel dulce calor, se quitó la capa y se la puso sobre el hombro. Ya ves, le dijo el sol al viento, cómo con la bondad se consigue más que con la violencia. Posiblemente antes éramos como el viento, éramos iracundos, actuábamos de cierta manera, pero una vez que tú y yo tuvimos un encuentro y una relación con Jesucristo, ahora somos bondadosos, ahora amamos a los demás, ahora bendecimos, ahora agradecemos las cosas. Y la gente puede decir: oye, ¿y ahora por qué hablas diferente? Oye, ¿y ahora por qué no dices maldiciones? Oye, ¿y ahora por qué eres amable? Oye, ¿y ahora por qué sonríes? Antes estabas amargado. Y es porque he tenido un encuentro con Jesucristo. Es porque Jesucristo ha cambiado mi vida. Es porque ahora puedo dejar mis cargas en Él y puedo confiar en Él y puedo ver el poder de Dios obrando sobre mí.
¿Qué pasa cuando en verdad entendemos el mensaje de la cruz? Tenemos una nueva confianza en su gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora puedo experimentar de su gracia. Ahora sé, gracia es recibir aquello que no merezco. Dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Yo no merecía la salvación, pero por gracia Dios me dio de su gracia para poder recibir la salvación. Y ahora puedo experimentar de su amor y puedo experimentar de su gracia. Y decir, Señor, gracias por lo que tú has hecho por mí. Gracias porque ahora tú me has limpiado, me has restaurado, me has cambiado. Has cambiado mi antigua manera de pensar. Antes pensaba de cierta manera, pero ahora puedo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y puedo ser más como tú. Puedo reflejarte. Tenemos una nueva confianza. Cuando tú y yo cambiará nuestro relacionarnos con Dios, también en su poder, trabajando a través de mí. Qué hermoso es experimentar el poder de Dios. Qué hermoso es experimentar la paz de Dios que tan solo Él puede dar. Solamente Él te puede dar esa paz, esa tranquilidad, ese poder. Para cuando estás en una dificultad, Él te da la sabiduría, te da la fortaleza para permanecer. Él te da de su poder. Y de la misma manera, Él te da de ese poder para que puedas compartir lo que Él te ha hecho en ti a las demás personas. ¿Qué pasa cuando verdaderamente entendemos el mensaje de la cruz? Cambiará nuestro entender del pecado. Debemos detestar el pecado. Juan capítulo 17, versículo 14 al 15 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guíes, los guardes del mal. Y en una ocasión es una anécdota de que cada mañana llegaba una persona a un reino y tomaba una carretilla y ponía esa carretilla y la llenaba de arena y pasaba por la puerta de la ciudad. Y en la puerta de la ciudad había unos guardias y estaban checando que no se haya robado nada, que no llevara joyas, que no llevara nada, que se llevara. Y salía de la ciudad y se llevaba eso. Y regresaba nuevamente caminando y nuevamente tomaba una carretilla y llevaba arena y sacaba nuevamente y lo volvían a experimentar, revisar que no llevara nada y no llevaba nada y lo llevaba. Y en una ocasión el guardia dijo: ¿de dónde saca tantas carretillas? Y nunca se dieron cuenta que lo que estaba robando eran las carretillas. Día tras día y llevaba arena y nadie se daba cuenta que estaba robando esas carretillas. Pero ¿sabes quién se da cuenta? Dios se da cuenta de tu proceder. Y cuando tú y yo tenemos un encuentro con la cruz y sabemos lo que Jesús hizo por mí en la cruz, entonces yo voy a decir, yo voy a detestar el pecado. Dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová. Y dice, el temor a Jehová es aborrecer el mal. Qué importante es que tú y yo podamos aborrecer y detestar el pecado. Y voy a decir, yo no voy a hacer alianza con el pecado. Yo voy a detestar el pecado. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a Dios. Porque yo tengo una naturaleza diferente. Yo tengo una naturaleza diferente que me hace rechazar el pecado. Pero qué importante es detestar el pecado, rechazar el pecado. Porque sabes que el enemigo por lo general pone trampas, pone tentaciones. Y recuerdo de pequeño
que teníamos a veces en la casa, salían roedores. Y la manera para poder atrapar a los roedores, antiguamente, porque creo que ya no es diferente, me acuerdo de una trampa que le hacías y le tenías que poner el con mucho cuidado. Pero tenías que poner algo a esa trampa. ¿Qué le ponían? Poníamos queso. ¿Y por qué le poníamos queso a la trampa? Porque es lo que le gustaba al roedor. Y cuando olía ese queso decía, ay, qué rico huele. Y nada más tomaba tantito, ¿y qué iba a pasar? Dice la palabra de Dios que el enemigo, que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Qué importante es detestar el pecado. Dice, someteos pues a Dios, dice la palabra. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, de ustedes, dice Santiago. Qué importante es que tú y yo nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo. ¿Por qué? Porque detestamos el pecado, porque hemos entendido lo que ha sucedido en la cruz, qué es lo que Jesús ha hecho por mí. Y ese conocimiento, esa revelación, el poder entender eso, digo, Señor, yo quiero agradarte. No quiero yo fallarte. Y por último, para terminar, ¿qué pasa cuando verdaderamente entendemos el mensaje de la cruz? Cambia nuestra manera de relacionarnos con los demás. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesucristo, cuando tú y yo tenemos un encuentro con la cruz y entendemos lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí, nuestra manera de relacionarnos cambia. No podemos permanecer iguales. Cuando entendemos el mensaje de la cruz, ganamos una nueva compasión por la gente y podemos tener misericordia como Jesucristo la tenía. Dice que Él nos ha dado, la que sigue, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo que Dios nos está pidiendo es que podamos conocer la necesidad de los demás y ayudar a esas personas para reconciliarlos con Dios. Pero para que tú y yo podamos tener este ministerio de la reconciliación, primeramente Dios quiere que tengamos una relación correcta y una relación correcta con Él. Y una vez que tengamos esa relación con Dios, podamos poder tener este mensaje de reconciliación.